Comenzaremos este debate acerca del aprendizaje reflexivo. Nuestros panelistas son Elma Saraí, Brenda Girel, Margarita, América, José y Alondra. Comenzaremos con la primera interrogante, panelistas. ¿Están listos? La primera interrogante es la siguiente. ¿En qué creen que consiste la base del aprendizaje reflexivo? Consiste en el que el alumno reflexiona, analiza y fundamenta teóricamente un tema, ya que es una persona introvertida y observadora. Puede aprender y comprobar antes de dar una opinión. Creo que los profesores son los encargados de crear esta base del conocimiento, ya que con las técnicas de aprendizaje lógico previsivo crean a estudiantes capaces de ser novedosos y disfrutan de la enseñanza. A mi entender, creo que esta forma de actuar consiste en una excelente manera de convertir el conocimiento tácito en explícito, y es que aunque esta no se refiere a ello de forma expresa, el aprendizaje reflexivo puede ser una excelente herramienta para capturar y compartir lo que es el conocimiento. Desde mi perspectiva, es insimitariamente en el nivel de los estudiantes. Es fundamental si lo que se quiere es que la educación tenga un impacto que vaya más allá de las aulas. El aprendizaje reflexivo se constituye como un estilo de aprendizaje fundamentado en teorías y relaciones socioculturales. Es decir, que en el aprendizaje reflexivo no solo se necesita a un educador o a un estudiante. Por el contrario, se requiere de elementos, factores y situaciones que se determinarán de la manera en que se desarrollan procesos afectivos y evolutivos cognitivos de los alumnos. Consiste en adquirir un propio conocimiento mediante la observación, obteniendo el conocimiento desde diversas perspectivas en donde puedan analizarse claramente. El análisis reflexivo consiste en adquirir un propio conocimiento mediante la observación. He ahí obteniendo el conocimiento desde diversas perspectivas en donde se pueden analizar claramente sus aprendizajes. Muy bien. Cada uno tiene una definición concreta. Ahora, de acuerdo a la lectura del aprendizaje reflexivo que se les proporcionó anteriormente, comenten, ¿cuál es la opinión de los autores respecto a la reflexión? De acuerdo a la lectura, los autores mencionan que para que el aprendizaje reflexivo vaya más allá de las aulas, es necesario que se enseñe con historias, enseñar con estrategias de historias que sean capaces de preservar e interpretar algo razonable involucrando sentimientos, ya que es más fácil que se recuerde algo asociando con alguna actividad o sentimiento. Es necesario involucrar procesos socioculturales para ir más allá de la memorización, más que nada que abarquen experiencias. Las características del aprendizaje reflexivo son las siguientes. El aprendizaje sea creado por el alumno, da soluciones a situaciones de aprendizaje y se fundamenta en teorías y las relaciones socioculturales. En concreto, en la lectura mencionan algunos autores que tratan de brindar apoyo directo a los docentes, ya que desean cambiar la relación entre docentes y alumnos o entre alumnos, pasando de la enseñanza tradicional a la promoción del aprendizaje, es decir, se complementa con el aprendizaje creador, pues implica la solución de problemas, como por ejemplo, el docente debe tener en cuenta que lo que para él es un problema puede que para el alumno no lo sea, desarrollando así la conciencia respecto a los problemas que puede conseguir proporcionando al alumno una experiencia rica y variada en su proceso de aprendizaje reflexivo. Como ya se mencionó anteriormente, los autores Annie Brockman e Ian McGill, los cuales tratan de brindar apoyo directo a los docentes, ya que se deseaba cambiar la relación entre docentes y alumnos o entre alumnos, dejando atrás la tan dichosa enseñanza tradicional, así creando una nueva forma de aprendizaje de la cual se brindan nuevos aprendizajes novedosos. En sí es una forma de conocer, de identificar lo que se es capaz de aprender, conocer, hacer de los datos que se tienen y analizar detalladamente lo que se obtiene antes de llegar a una conclusión. Los autores mencionan que el aprendizaje reflexivo, el facilitador es el encargado de capacitar al estudiante en la utilización del diálogo reflexivo y el aprendizaje en acción.
También nos dice que el docente es guía para formar un estudiante autónomo vinculado en el aprendizaje reflexivo. La opinión de los autores dentro de la reflexión y dentro del aprendizaje reflexivo es que el facilitador es el encargado de capacitar al estudiante en la utilización del diálogo reflexivo y aprendizaje en la acción. También nos dice que el estudiante es guía para formar un estudiante autónomo e independiente. Esto nos da a entender que los autores marcan como parte importante a los alumnos, ya que de ellos toman los aprendizajes reflexivos. Excelentes comentarios. Se notó que realmente tomaron la lectura del PDF. Bueno, chicos, pasemos a otra pregunta. ¿Cuáles son las características y las partes del aprendizaje reflexivo según la lectura finalizada? Esta pregunta, como que cualquiera de los panelistas podría responder. Una de las características que conocemos del aprendizaje reflexivo es que se relaciona con la motivación intrínseca y extrínseca, las tipologías de aprendizajes, las estrategias de aprendizaje o los 3 tipos de dominios de aprendizaje, los cuales son el cognitivo, el connotativo y el afectivo. De esta manera, el valor de la revisión se basa en la evaluación que se hace de distintas orientaciones en el aprendizaje reflexivo. A mi entender, el aprendizaje reflexivo debe ser creado por los estudiantes, ya que en ellos se centra y que en ellos se basa la partícipe y la creación de su propio conocimiento. Realmente tenemos que resaltar que se presentan 3 casos diferentes en los que los autores ejemplificaron el aprendizaje grupal, la suspensión académica y la orientación a través de la figura del mentor. Ahora, en las partes del aprendizaje reflexivo se presentan 3 casos. El primero sería el facilitador, encargado de capacitar al estudiante en el uso del diálogo reflexivo y el aprendizaje en acción. El segundo sería el supervisor, que intenta crear a unos investigadores reflexivos independientes. Y por tercera, el mentor, que aspira a fomentar al aprendiz en el aprendizaje autónomo. Excelente participación. Ya para dar por concluida esta actividad, cerraremos con la siguiente pregunta. ¿Listos, chicos? ¿Consideran en las prácticas educativas es necesario profundizar sobre el aprendizaje reflexivo? Tomen su tiempo, analicen la pregunta y cuando tengan la respuesta, coméntenla. En mi opinión, yo considero que si se le ayuda al alumno a organizarse, comunicar sus pensamientos y a comprender si realmente entienden un tema, esto puede dar a los estudiantes tiempo para reflexionar sobre sus conocimientos. Realmente importa y es una práctica esencial para su formación. Claro que yo también lo considero necesario, ya que no siempre el docente se desarrolla en los mismos contextos y por lo tanto tiene a su cargo una heterogeneidad de alumnos. Es por ello que debe de partir de su contexto y hacer un análisis de sus estrategias y formas de trabajar para adecuarlas a las capacidades, habilidades y destrezas de los alumnos. El aprendizaje reflexivo se maneja como una metodología que va más allá de los procesos de enseñanza tradicional. El docente debe de considerar y aprovechar los recursos que estén a su alcance para que el alumno haga una práctica reflexiva, es decir, sea autónomo y se cuestione el porqué de las cosas que lo rodea, sea curioso y sustente una opinión. En definitiva, creo que sí es importante y necesario, ya que es un proceso de pensamiento complejo que involucra un factor esencial que es el razonamiento, e incluso debemos considerar y tomar en cuenta que también involucra estrategias que podemos utilizar para el desarrollo de pensamiento reflexivo en los estudiantes, ya que varían los estilos de enseñanza dependiendo de las necesidades de cada uno. También debemos tomar en cuenta que este abarca diversos factores académicos, sociales, culturales y de carácter contextual. Considero que el aprendizaje reflexivo consiste en incentivar y aumentar el nivel de concientización de los estudiantes. Es fundamental si lo que se quiere es que la educación tenga un impacto que vaya más allá de las aulas, utilizando a su vez estrategias de aprendizaje metodológicas y recursos que ofrezcan múltiples alternativas para continuar aprendiendo.
Igualmente también lo considero necesario, ya que se necesita saber más acerca de ello, hacer saber a los alumnos la importancia y sus funciones. Esto nos ayuda a nosotros como docentes en formación a desarrollar algunas disciplinas que son muy importantes en la formación del alumno. Sí, es necesario que se profundice dicho aprendizaje en las prácticas educativas, ya que se desconoce tanto de ese tema, en cómo apoyar a nuestros alumnos, cómo enriquecer el conocimiento de nuestros alumnos para que tengan un poco de este aprendizaje reflexivo, el cual llama mucho la atención, ya que se intuye que es un aprendizaje muy completo y sólido, el cual se tiene que conocer para sacarle provecho. Las características del aprendizaje reflexivo es que las personas con este estilo tienden a considerar sus experiencias y oportunidades desde diferentes perspectivas, ya que reúnen datos, los analizan meticulosamente para llegar a conclusiones sólidas. Estas personas consideran todas las alternativas posibles antes de aprender una tarea, y así van enriqueciendo sus características, como la siguiente. Se entiende que los alumnos con esto se caracterizan por ser analíticos, observadores, recopiladores, registradores de datos, exhaustivos, escritores de informes, cuidadosos, detallistas, asimiladores, receptivos, investigadores y prudentes. Muy buenas participaciones. Ahora, auditoría, ¿algo que quieran preguntar acerca de lo comentado con los panelistas? Auditoría. Entendemos que es importante incluir el aprendizaje reflexivo en el aula, pero ¿cómo podemos involucrarlo diariamente? Es decir, que se integre como algo normal, como algo cotidiano. Prácticamente las incluimos, aunque tal vez no nos habíamos dado cuenta de que ellas son la lluvia de ideas, ya que crean sus propias ideas y analizan exhaustivamente los pensamientos en contraste con las de otros. De hecho, sí, en la lluvia de ideas argumentan con base a aspectos derivados de distintos ángulos para explicar algunas cosas. Sí, ya que difunden el conocimiento adquirido con novedosas respuestas de acuerdo a la lluvia de ideas. Desde mi punto de vista, yo considero que sí es necesario que se profundice dicho aprendizaje en las prácticas educativas, puesto que se desconoce mucho sobre este tema. Y si algún alumno llega a identificarse con este tipo de estilo, podemos ayudarlo a enriquecer su aprendizaje dentro del aula, ya que independientemente del alumno es necesario fortalecer sus habilidades y comentarles que es importante que ellos aprendan y tomar de ellos sus habilidades para enriquecer sus conocimientos dentro del salón de clases. ¿Creen ustedes que el aprendizaje reflexivo logra que los alumnos aprendan mejor? Claro, cuando se adaptan a la postura del observador, aunque algunas veces les cuesta aprender cuando se les esfuerza a convertirse en el centro de atención. De hecho, al alumno se le puede ofrecer observaciones y analizar la situación, aunque se les apresura de una actividad a otra. Tienen que actuar sin poder planificar previamente. ¿Cómo aprenden los estudiantes a pensar de manera reflexiva? Como se les mencionó anteriormente, es un proceso de pensamiento complejo que involucra el factor como el razonamiento, disponibilidad emocional, apoyo cognitivo y emociones, así como valores y normas. Excelentes participaciones. Creo que con eso es todo, así que damos por concluida este debate significativo acerca del aprendizaje reflexivo. El aprendizaje reflexivo. El aprendizaje reflexivo busca introducirse al aula, adentrarse casi por completo, parecer que es ya una forma de aprender normal.